Hola a todos y bienvenido a un pequeño tutorial sobre cómo descargar los datos de los acelerómetros en el programa Actilife. Y nada, espero que os sea bastante útil. Bien, en primer lugar lo que tenemos que tener claro y que es bastante obvio sería tener el acelerómetro conectado al ordenador. En este caso tenemos el acelerómetro número 47 con su cable específico. En este caso es un modelo antiguo conectado al puerto USB del ordenador. Una vez que lo conectemos, automáticamente saldrá detectado por el programa y tendremos que pinchar directamente sobre Download para comenzar la descarga. Bien, una vez nos salga esta ventana, tendremos que elegir el lugar donde queremos que se descarguen los datos. Sería conveniente tener un disco duro aparte, un pendrive donde descargar esos datos para que no se pierdan y tener múltiples copias. En este caso, pues seleccionamos la carpeta a la que queremos que vaya. Aquí. Y yo lo que aconsejo para poder localizar bien los acelerómetros a la hora de tener varios en una misma carpeta sería numerarlos por número de serie. Es decir, aquí directamente cuando se descargue aparecerá nombrado con el nombre del número de serie del acelerómetro. Además, si queremos saber o queremos tener claro a la hora de descargarlo en Excel si el acelerómetro lo ha llevado un chico, una chica, si lo ha llevado a la mano derecha, en la mano izquierda, la cadera, derecha, izquierda, podemos añadir información aparte y que también se descargue en la hoja de Excel. En este caso, pues aquí sale el nombre del específico de la Universidad de Murcia del acelerómetro y yo, para facilitar luego el filtrado de datos, voy a poner simplemente el género. Una vez lo tengo así, le doy a descargar. Comienza el proceso de descarga y como nosotros lo tenemos puesto para que registre en cada segundo, como veis aquí en el Epoch, que registre en cada segundo, tarda un poquito más la descarga, puesto que el número de datos es bastante mayor. Bien, una vez se nos ha descargado los datos o la barra de progreso se ha completado en azul, nos iremos a la carpeta donde tenemos los datos de los acelerómetros y vemos cómo nos aparece aquí. Sin embargo, para que sea como el resto de datos que hemos tomado y también nos salga la versión de los datos en Excel, no solo en la lectura para el programa, lo que tendremos que hacer será volver al programa y aquí donde pone Finish Downloading, pincharemos. Nos saldrá una ventana donde salen registrados todos los datos, el nombre del acelerómetro, aquí vemos la información biométrica que le hemos añadido, que en este caso pues de género es una chica, pero veis que se puede poner altura, peso, fecha de nacimiento, edad, raza, miembro donde se ha puesto, el lado, la dominancia, etcétera, etcétera. También tenemos una gráfica donde en este caso se nos muestra la actividad que ha realizado la persona que lo ha llevado puesto. Bien, lo que nos interesa sería exportar el documento a un formato que pueda leer Excel. Para ello pincharemos en exportar datos y exportar a CSV. Esperaremos a que se termine el proceso. Este proceso es bastante más corto que el anterior. Y una vez lo tengamos, volveremos a la carpeta y veis cómo aquí aparece tanto los datos para que los pueda leer el programa Actilife como los datos en Excel. Al abrirlo nos saldrá exactamente lo mismo que hemos visto en la ventana de datos de Actilife, pero para el formato Excel con los epochs recogidos por segundo durante los días que ha sido llevado. Así vamos viendo para abajo, se van viendo todos los datos que ha ido registrando el acelerómetro. Bien, una vez hemos aprendido a descargar los datos de los acelerómetros antiguos, toca ahora descargar los datos de los acelerómetros nuevos, que la diferencia ya sabéis que es la entrada que disponen los acelerómetros, que en este caso los nuevos es micro USB. El proceso en este caso es el mismo, simplemente volveremos a la opción de descarga, elegiremos otra vez la opción con la que queremos que se guarde el archivo
que vamos a descargar y en este caso tendremos que pinchar en crear documento AGD y elegir en el epoch el número de segundos que hemos configurado en los antiguos y que va con respecto a los 60 Hz con los que hemos configurado los nuevos, que en este caso sería un segundo, ¿vale? Que nos muestre datos por cada segundo. Aquí también podemos incluir que nos enseñen los pasos, el inclinómetro y demás datos. De nuevo, volveremos a la opción de datos biométricos. Para este acelerómetro será un chico y descargaremos los datos. Bien, una vez ha terminado el proceso de descarga, volveremos a la parte subrayada en azul. Volveremos a tener todos los datos, igual que la parte en los acelerómetros antiguos. Esperaremos a que se carguen las gráficas. Una vez se han descargado las gráficas, podremos realizar el proceso de exportación de exportado de datos, que en este caso, pues de nuevo, exportar a CSV. Esperaremos de nuevo a que se descarguen los datos y una vez se hayan descargado los datos de Excel, le daremos a abrir carpeta y ya los tendremos listos para analizar. Lo primero que tenemos que hacer es obviamente abrir el programa y en este caso nos vamos a ir a la validación del tiempo. Tenemos que hacer dos pasos básicos, uno es la validación del tiempo y otro los puntos de corte en cuanto al nivel de actividad física. En el primer paso, que sería la validación del tiempo, vale, nos salen dos apartados, uno a la izquierda en el que nosotros establecemos una serie de parámetros y uno a la derecha en el que tenemos nuestra base de datos. A la izquierda debemos de conocer una serie de aspectos mínimos. El primer parámetro importante es el minimum length, que hace referencia al tiempo que va a establecer como máximo sin detectar actividad física, que a partir de entonces va a dejar de contabilizar. Es decir, que si detecta que un alumno está durante más de 30 minutos parado, no lo va a contar como actividad. Aquí deberemos de ser bastante flexibles o no en función de nuestro tipo de estudio. Por ejemplo, si en nuestro estudio estamos llevando a cabo un análisis de un programa de intervención solamente en horario escolar, pues podemos ser un poquito más estrictos y bajar este rango a 10 minutos porque estamos controlando en todo momento el nivel de actividad física que están realizando los alumnos. Sin embargo, como en este caso, como estamos llevando a cabo un análisis de forma completa durante una semana, pues no tenemos el control de toda la actividad física que hacen durante el día y necesitamos ser un poquito más flexibles. Si leemos la literatura y los manuales de uso, se recomienda de 20 a 30 minutos. Nosotros ponemos el máximo, que serían 30 minutos. Tenemos que usar la magnitud del vector, que esto sería básicamente para calcular los datos de todos los ejes. Este punto lo dejaríamos en blanco porque si no nos quitaría datos. Y en cuanto al máximo de count que contabiliza, se establece 20.000. Diversos grupos de investigación utilizan 20.000. ¿Por qué? Porque el máximo fisiológico rondará entre los 6.000 y 8.000, básicamente porque 20.000 sería imposible llegar haciendo una actividad física vigorosa sin importar la edad. Sería algo inhumano. Por eso se pone 20.000, o sea que ahí no perderíamos ningún dato. En cuanto a los picos de tolerancia, ponemos 2 minutos y en esto básicamente se refiere a que cuando el acelerómetro está parado 2 minutos no detecte picos de velocidad repentinos. Esto básicamente sería para evitar que si el alumno ha estado sin usar el acelerómetro y lo coge de repente, pues no cuente ese pico de aceleración. ¿Vale? Digamos que tiene que estar registrando durante esos 2 minutos de actividad y si hay movimiento, pues lo registrará. Si no, no. Y aquí de nuevo volvemos a marcar, si queremos tener todos los datos posibles, dejamos esto en 100, ¿vale? Y por último, estos pasos de aquí los dejaremos el primero en blanco
Y aquí podemos establecer el mínimo del tiempo que hayan estado llevando puesto el acelerómetro. En este caso, pues lo vamos a dejar así, en 0. También podríamos establecer si queremos que mida datos mientras que están durmiendo la persona que lo está llevando a cabo. Como nosotros eso no lo hemos recogido, lo dejamos en ignorar. Vale. Una vez tenemos establecidos los parámetros, añadiremos nuestra base de datos. En este caso, por hacerlo más rápido, ya hemos establecido la base de datos que solo está compuesta por un acelerómetro, pero podríamos poner más. Sería simplemente dándole aquí, podríamos elegirlo uno a uno y aquí podríamos meter carpetas completas de datos. Le damos a calcular, tardará un poquito, vale. Ya tenemos los datos analizados en cuanto a comprobar si estos datos son válidos o no. Y vemos que justo para los datos que más adelante estableceremos, este caso en particular nos valdría, porque si vemos en el tiempo total que lo ha estado llevando puesto son 3 días en total, aunque el tiempo total que el acelerómetro ha estado tomando datos ha sido una semana completa, 7 días, 2 horas, 0 minutos y 0 segundos. Aquí se pueden ver otra serie de datos como sería pues medias, el porcentaje que lo ha llevado puesto, que no lo ha llevado puesto, etcétera. Datos que son interesantes. Y aquí abajo a la derecha podríamos exportar esto mismo a Excel. Bien, como hemos observado, este dato sería válido, o sea que lo podríamos utilizar para analizar los puntos de corte. Para eso nos iríamos arriba a Data Scoring y de nuevo nos saldría una ventana con parámetros y con base de datos. Esta es bastante más sencilla. Aquí tendremos que establecer los puntos de corte. Los puntos de corte sería para conocer si el nivel de actividad física que ha realizado la persona ha sido moderado, vigoroso o de moderado a vigoroso en función del parámetro que se vaya a utilizar. En este caso, leyendo varias revisiones, lo que más se utiliza es la de Evenson Children 2008 si vamos a trabajar con alumnos de entre 10 y 13 años o menores de edad. Sin embargo, ampliando aquí el desplegable, se pueden ver diferentes puntos de corte en función del tipo de muestra que tengamos. Tenemos para adultos y demás, ¿vale? Nosotros, como digo, nos quedamos con el de Evenson Children. Sin embargo, si los puntos de corte no nos cuadran, podríamos nosotros poner nuestros propios puntos de corte aquí en editar. Ya por último dejaríamos todo tal cual lo veis aquí, ¿vale? Y podríamos establecer filtros en horas determinadas. A modo de ejemplo y por agilizar el proceso voy a poner que analice la actividad física que realiza este alumno en educación física el lunes, como veis aquí, de las 12 de la mañana o del mediodía a la 1 de la tarde. ¿Vale? Entonces simplemente pues sería, una vez que ya he establecido este parámetro de Benson Children y dejar todo tal cual está, me iría de nuevo a añadir el documento, la carpeta de mi base de datos y calcularía. ¿Vale? Aquí solamente me va a calcular la actividad física que ha realizado en esa supuesta hora de educación física, que hemos puesto a modo de ejemplo. Calcularía de nuevo y aquí de nuevo, si tuviéramos muchos más datos sería bastante más lento. Vale, y aquí pues si pasamos hacia la derecha, vemos que nos salen muchos datos con cero en función del punto de corte pues, de Freson 1998, pero que nosotros no hemos utilizado, y ya a partir de aquí, más o menos hacia mitad, podemos ver los datos que se han analizado. Pues en este caso, durante esa hora en concreto, se ha detectado que ha habido 53 minutos y 20 segundos de actividad sedentaria, 5 minutos 29 segundos de actividad ligera, 1 minuto 40 segundos de moderada y 31 segundos de vigorosa. Todo esto también se puede ver tanto en porcentajes, como veis a la derecha, como también por el tiempo que ha estado de moderada a vigorosa, solamente 2 minutos 11 segundos, el porcentaje, medias, los counts por eje, etc. Hay bastantes datos que nos son muy útiles en función de nuestro análisis que vayamos a hacer. Ahora esto para pasarlo al software de análisis estadístico, por ejemplo el SPSS, necesitamos el formato CSV.
Para ello, una vez que ya hemos analizado toda la base de datos, nos iremos a exportar, ¿vale? Elegiremos pues de aquí, de la lista desplegable, aquello que nos interese, en este caso tal cual está nos serviría. Le damos a exportar, guardaríamos como, por ejemplo, 1.1 a modo de prueba y tendríamos todos los datos. En este caso solamente será de 1, pero los tendríamos aquí reflejados en Excel, ¿vale? Y con esto pues damos por terminado este pequeño tutorial y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.